El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés y en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El libro del Apocalipsis San Juan, que tiene la visión del cielo, cuando habla de la ciudad, la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo, enviada por Dios, se refiere a esa Jerusalén celestial que es la Iglesia, salvada ya en el cielo, ya la ve glorificada, es decir, está viendo la gloria que vamos a tener toda la Iglesia, todos los miembros allá en el cielo por toda la eternidad. Esta santa ciudad, la Jerusalén, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios, la Iglesia aquí en la tierra nos trae la gloria de Dios, nos trae a Dios. De hecho, los sacramentos es la presencia de Jesús en nosotros, entre nosotros. La doctrina que nos enseña la Iglesia es de santidad, por eso es gloria de Dios. No pensemos solamente en la gloria como un brillo, como unos honores que se dan, sino como la esencia, como su santidad, como su presencia, la presencia de Dios, como la excelsitud de su doctrina, la grandeza de sus sacramentos. La presencia de Dios es lo más grande que puede haber, solamente que aquí ahora lo tenemos en fe, por fe. Si viéramos lo que ocurre en el bautismo, la transformación que se da en cada persona que es bautizada, el niño, el joven, el adulto que se bautiza, su alma queda llena de Dios, la presencia de la Santísima Trinidad habita en su alma. Es tal la gloria de Dios en la salvación que se produce en el alma, pero eso no lo vemos con los ojos del cuerpo, lo vemos por la fe. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados,
los nombres de las tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Las murallas tenían 12 basamentos, llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Por qué esta ciudad tiene 12 nombres en las puertas? Es decir, entras por la puerta de un apóstol, los 12 apóstoles del Cordero. Miren, aquí tienen ustedes otra prueba más de la santidad o la verdad de la Iglesia Católica. No se entra a la ciudad del cielo, es decir, a la salvación, si no es por una iglesia fundada por un apóstol. Si el señor S. Smith viene a fundar los Testigos de Jehová o los mormones o el otro no sé qué, si cada uno fundan, si Lutero funda allí sus iglesias, sus cosas, no es ninguna de las puertas que entra al reino de los cielos. Entonces, las 12 puertas tienen 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Una iglesia que no esté fundada por los apóstoles es falsa, no lleva al reino de los cielos. Aquí lo tienen ustedes, es el libro del Apocalipsis, no me lo estoy inventando. Capítulo 1, este es el versículo 14. Entonces, Apocalipsis 21, 14. Esa ciudad santa, la ciudad celeste, la ciudad donde está Dios, donde es el reino de los cielos, donde nos vamos a salvar, tiene 12 puertas, ni más ni menos. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. ¿Ve? Los nombres de los apóstoles. Tiene que ser una iglesia fundada por un apóstol. Si no es iglesia fundada por los apóstoles, y la única iglesia que es fundada por los apóstoles es la Iglesia Católica. Los demás se han desgajado, separado, apartado de la Iglesia y han hecho su propia fundación. Y ahora, por favor, razonen un poco. Un señor que sale de donde quiera que salga, aunque salga de la Iglesia Católica, que haya sido un sacerdote, o uno que por ahí ha estudiado en cualquier lugar y ha agarrado la Biblia y ha empezado a estudiar la Biblia, y ahora se va al registro civil y hace una iglesia nueva y le pone él su nombre a esa iglesia, porque haya registrado civilmente una iglesia, ya tiene la bendición de Dios, no entró por ninguna de las puertas para el reino de los cielos, no te abre una nueva puerta, ya no tiene 13, 14, 20.000 o 10.000 puertas ese reino de los cielos. Tiene 12 puertas con los nombres de los apóstoles. Por eso, nosotros para saber que estamos en la iglesia verdadera, la que Cristo fundó, la que me abre para poder entrar al reino de los cielos, la que me conduce por el camino de la salvación, es esta iglesia en la que yo estoy, tiene unión, está unida con la iglesia que Cristo fundó, con los apóstoles. ¿Qué apóstol la fundó? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pues, miren, a ver, ¿cómo llegamos a la unión? Aquí nosotros, ahora donde estamos, en este caso en el Perú. La Iglesia Católica en Perú fueron los misioneros que vinieron de España, los que trajeron la fe, la integridad de la Iglesia. La Iglesia de España fue fundada por el apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue el que predicó en España. Allí eligió, hay unos nombres de unos diáconos, después esos diáconos de sacerdotes, después obispos, y él les transmitió la potestad sacerdotal a aquellos que él predicó en España y fueron los primeros que allí se siguieron al apóstol Santiago. El apóstol Santiago después se fue a Jerusalén de vuelta y allí lo aprisionaron y le cortaron la cabeza. Y después su cuerpo lo llevaron hasta
la iglesia de Santiago Apóstol en Galicia, en La Coruña. Entonces, nosotros tenemos la historia, tenemos las pruebas de que esta iglesia en la que nosotros pertenecemos, la Iglesia Católica aquí en el Perú, tiene su cabeza en los apóstoles, o dicho de otra manera. La muralla tenía 12 basamentos, que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos por esa puerta que lleva un nombre que dice Santiago. Es el camino. Cuando llegamos a ver, ¿tú qué iglesia? Yo, el apóstol Santiago fue el que me transmitió la fe en Cristo Jesús y en los sacramentos, no otra cosa. Esto es para que entendamos mejor el Apocalipsis y cómo es que estamos asegurados en la verdadera iglesia. Y vean que la iglesia, aquí es donde tenemos también otra de las garantías. Hoy que celebra la iglesia la fiesta del apóstol San Bartolomé, que en el Evangelio le llama Natanael, Felipe encuentra a Natanael, es el que llamamos el apóstol Bartolomé. Ciertamente, ¿por qué sabemos que estamos en la verdad, camino de salvación, y que si somos fieles a esta doctrina que nos ha transmitido la Iglesia Católica, esta iglesia fundada por el apóstol Santiago, que es en la que nosotros estamos? Porque claro, en la India Bartolomé murió en la India, fue el que predicó en la India. Entonces la Iglesia Católica en la India, aunque tenga otro rito, pero es la misma Iglesia Católica, pero su cabeza, su fundamento es el apóstol Bartolomé, y así cada uno, el apóstol San Andrés, etcétera, ¿no? En Roma, pues es San Pedro. ¿Quién fue a Roma y quién predicó allí? ¿Quién murió allí? El apóstol San Pedro. También murió allí el apóstol San Pablo, pero fue el apóstol San Pedro. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad y no que todas las religiones tienen también a Dios, tienen la verdad? El mensaje de la cruz anunciado por unos hombres sin cultura tuvo la virtud de persuadir, alcanzó a todo el orbe de la tierra. Fíjense que las otras religiones tienen sus fundadores y demás. Ya no hablo de los cristianos, de las iglesias cristianas, hablo de otras religiones. La religión cristiana, la católica, tuvo tal fuerza de persuasión, y aquí es donde vemos la obra de Dios actuando, ya que, primero, los apóstoles, no todos, ciertamente, también lo sabía, San Mateo y San Lucas, por ejemplo. San Mateo es contador, tiene más, cobraba los impuestos, sabía de matemáticas, sabía de números, sabía escribir, o sea que era un hombre con más cultura. Pero otros no tenían la misma cultura, eran hombres rudos. De hecho, los apóstoles, San Pedro, San Juan, Santiago, San Andrés, el hermano de San Pedro, eran pescadores. Y esos pescadores van a predicar una doctrina, la verdadera religión. Ellos llevan una vida conforme al Evangelio, hablan del juicio futuro, nos dan un mensaje de conversión, este mensaje del reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la gloria del cielo. ¿Cómo sabemos, cómo se demuestra que estos hombres no estaban equivocados? Fíjense, ellos se convirtieron por la predicación de Jesucristo, pero si Jesús hubiese muerto y no hubiese resucitado, ni hubiese mostrado su poder, ciertamente
hubieran dejado de seguirlo. Es decir, seguir a un libertador, a un, hoy le llamamos un líder, un jefe, que predica una doctrina exigente, el camino de la santidad, que luego es crucificado, que muere, que se sepulta, se pone en un sepulcro, pues estos hombres que confiaban en él se hubiesen desanimado. De hecho, lo hicieron así. Por eso se ocultaron, se desanimaron. Aquellos dos de Emaús ya se marchaban. Tomás no tenía fe, ya dijo que si no veo, no creo, si no toco, no creo. Entonces vemos que realmente obraron como seres humanos. Pero la cosa no se quedó ahí. Jesús realmente resucitó, mostró fuerza y poder y les dio el Espíritu Santo, con lo cual les dio una fortaleza divina que ellos humanamente no tenían ni podían tener. Lo que mostraron fue la debilidad humana cuando Cristo fue apresado en el huerto de los Olivos. Mostraron la cobardía humana cuando huyeron y lo dejaron, y San Pedro lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Eso es lo humano. ¿Qué hubiera quedado de una religión humana fundada por un hombre con un deseo de llegar a ser Dios o de ser tenido como Dios? No hubiera quedado nada en los días siguientes. Si Cristo no hubiera mostrado todo el poder, y si no les hubiera dado todo el poder, esa es la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles no hubieran hecho absolutamente nada, no hubieran convertido a nadie. Y fíjense, transformaron el mundo entero. La fe llegó aquí hasta el Perú, ¿ve? Y todo es este poder que Cristo mostró en su resurrección. Por eso tenemos razones suficientes para creer y saber con toda certeza la verdad de nuestra fe. Toda esta doctrina que ellos predicaron no es una doctrina de razón, de lógica, es decir, lo veo claro, esto es así, entonces me convence por la razón. Es la doctrina del poder, de la fuerza, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios es imposible. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible que una doctrina con tal exigencia, con tal modo de vida, pueda perseverar en los siglos hasta el día de hoy. Realmente imposible imaginar, ¿no?, de lo que fueron capaces unos simples hombres que vieron que Cristo murió, pero el hecho de la resurrección de Cristo y el hecho de la venida del Espíritu Santo, como dirá San Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza de todos los hombres. Toda la fuerza del poder económico, toda la fuerza del razonamiento humano, toda la fuerza del afecto, de esa fuerza que tenemos cuando la unión de un pueblo que se siente, ¿no? Así el imperio romano, los distintos imperios, ¿no?, el imperio griego y demás, mucho más fuerte que toda la fuerza de todos los imperios, de todos los ejércitos, de todas las sabidurías, la filosofía humana, es el poder de Dios. Si no, es imposible que hubiera llegado a la fe hasta hoy. Y Natanael, San Bartolomé, cuya fiesta hoy se celebra, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, no es un crédulo, una persona que lo han engañado. Es una persona que no se cree que Jesús pueda ser
el Mesías del que hablaron Moisés y los profetas, lo que estaba anunciado en la Sagrada Escritura, es que lo ve tan imposible. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y verás. Y va, es un amigo, Felipe, como amigos, si viene el amigo y te invita, oye, mira, que venga esto. Bueno, pues por acompañar al amigo, por no decirle, anda, mira, déjame que esa cosa no me interesa. No, es que también tenía el interés, igual que sus amigos, Felipe, igual que Andrés, Santiago, Juan, Pedro, que estaban deseando de que llegase el Mesías, el Redentor, el Salvador. Pues le acompaña, pero descreído, incrédulo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y lo verás. Vio Jesús que se acerca a Natanael, Bartolomé, y dice de él, ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Él se sentía, Natanael o Bartolomé, él se sentía sincero, él quería actuar de acuerdo con Dios con toda la sinceridad del alma. Eso lo sabemos nosotros. El que anda mintiendo sabe que es un mentiroso. El que su vida la fundamenta en la verdad sabe que es sincero. Y si yo soy una persona que nunca miento, que trato de vivir de acuerdo a lo que creo, si un desconocido me dice, mire, ese es uno en quien no hay engaño, ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Entonces se queda diciendo, ¿y tú de qué me conoces? ¿Tú qué sabes de quién soy yo ni qué hay dentro de mí? Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaría haciendo? Si reflexionamos un poco, pienso, ¿no?, que estaría orando a Dios y pidiéndole que venga el Mesías, que llegue, que Él quiere, cuando llegue el Mesías, servirle, entregarse a Él. Estaría haciendo la oración fervorosa en ese momento y en ese lugar, que Él sabía que nadie más podía escucharle sino solo Dios. Tú sabes, cuando te pones ahí, te arrodillas aquí, ahora delante de la Virgen de Chapi, antes delante del Señor de los Milagros, y cuando tú te pones ahí en silencio a hablar con Dios y a decirle, a abrir tu corazón, tú sabes que es Dios el que te escucha. Tú sabes que estás hablando solo con Él y Él te está escuchando. Pues si viene así y te dice, mira, un israelita de verdad, ¿y tú de qué me conoces? Mira, cuando tú estabas ahí haciendo esto, aquello, lo otro, yo sé lo que estabas diciendo. Uy, ¿y tú qué sabes? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es decir, le da tal luz Jesús a Natanael en su corazón que comprende que es la respuesta a su oración. O sea, tú lo sabes cuando has pedido y tú sabes cuando Dios te escucha y te responde a esa oración. Yo le pedí al Señor, yo le pedí a la Virgen y yo le dije tal cosa y me lo ha hecho. Hay tantas personas que te cuentan, ¿no?, que le pidieron una señal. Ayer una persona me decía lo que le pidió a Dios, que le mandase, eso es, el esposo, y que fuese, o sea, le puso las condiciones, que fuese alto, que fuese así, así, así. Me contó todas las condiciones que le puso. Ese es el esposo que tiene. O sea, Dios le respondió a su oración. O sea, hay cosas que Dios te da bendiciones y gracias y uno, qué bueno es Dios. Pero hay cosas que antes de que me las dé, yo se lo pido, dame esto, pero que sea así, así, así. Si tú quieres que vaya a tal sitio, que me surja, que la persona, o que tal, o lo cual. Otro, antes de ayer, hablaba con otra persona, me decía, es que yo hice un viaje a España y fue una beca que dieron, pero era 20 becas para más de 2.000 personas, empleados públicos. Entonces, 20 entre más de 2.000. ¿Y cómo fue? Pues vio, ahí, mira, hay una beca en tal sitio, esto, lo otro. Bueno, voy a hacerlo.
Y dice, pero para solicitarlo, pensó, era el día de la Virgen además, el 8 de diciembre, y le dice, si tú quieres, dame esto, ¿no? Ya, así como quedaban ya un día o dos para hacer la solicitud, ya se cerraba el plazo y justo lo ve allí, bueno, pues voy a hacerlo. Pero antes de rellenar la solicitud de esos empleados públicos, le pidió a la Virgen, si tú quieres que me salga, que yo vaya a hacer este curso de formación. Y entonces hizo la solicitud. El día 10, el 8, el día de la Virgen, le pide, hace la solicitud. El día 10 le responden, aprobado. De 2020. Después, cuando se encontraron los 20 allí haciendo aquel curso, dice pues que se reunieron todos los peruanos que estaban allí y entonces empiezan, oye, venga, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué te han dado a ti esta beca y puedes hacer este curso? Y cada uno empezó a contar su historia. Iban allí, pues mira, yo fue porque fulanito, porque aquí, porque allá, cada uno iba contando cómo fue que alcanzó que le dieran la beca. Y él dice, cuando me preguntaron, ¿y tú cómo fuiste? Dice, yo les dije, por favor, no se rían, no se rían. A ver, porque cada uno buscaba sus enchufes dentro del ministerio para que le dieran la beca. Dice, yo me encomendé a la Virgen, le recé a la Virgen, hice la solicitud y me salió. Y los 20 dice que un hurra por la Virgen, ¡viva la Virgencita! ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿no es claro que esa es la respuesta de la Virgen? Pues claro que sí. Pues esto le pasó a Natanael. O sea, hay cosas que tú sabes, que has hecho una petición, le has pedido al Señor o a la Virgen, le has pedido algo de corazón y te ha respondido. Esa es la respuesta. Pues esto es lo que tuvo Natanael. Por eso Natanael, cuando ve que su oración allá debajo de la higuera es respondida, Natanael se enciende en un entusiasmo. Rabí, antes ha dicho, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y ahora qué dice? Maestro mío, maestro. Pero si es la primera vez que lo ve, si ni siquiera sabe Jesús qué está haciendo y todas esas cosas. Maestro mío, tú eres el Hijo de Dios, fíjense. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dice? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y Jesús no le dice, te has equivocado. No. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esta es la respuesta de Dios a tu oración. Has de ver cosas mayores, eso es el reino de los cielos. Os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Dios nos tiene reservadas cosas mayores. Sabemos que estamos en la iglesia verdadera. Es la iglesia que Cristo fundó. Es esa iglesia que baja, esa ciudad santa, la Jerusalén celeste que baja del cielo, con 12 puertas, con 12 nombres, con los nombres de los apóstoles. O entras por una iglesia fundada por un apóstol, o no entras a la iglesia de Cristo, al cielo de Cristo, al reino de los cielos, a ver a la Santísima Trinidad. No hay otro camino. Estate tranquilo, estás en el camino, pero no tan tranquilo. Es decir, cumple lo que dice tu doctrina, tu fe, tu iglesia, y nada de que como estoy en la iglesia ya me salvo, no. Tienes que vivir de acuerdo a la doctrina, a la enseñanza de la iglesia. Tienes que recibir los sacramentos, tienes que vivir santamente en la iglesia que sí te lleva al reino de los cielos. Pues que la Santísima Virgen María responda, como siempre lo hace, a nuestras oraciones y nos ayude a seguir por el camino del reino de los cielos.